Un buen día a todos a esta segunda jornada de nuestras jornadas en gestión de proyectos educativos. Bueno, desde ya algunos anuncios generales, les agradezco muchísimo la participación. El día de ayer fue muy intenso, sabemos que están todos tremendamente ocupados en esta época del año en la que balanceamos el inicio de clases. Pero bueno, la idea es generar un espacio productivo que acompañe esta instancia de proyecto y poder compatibilizar las necesidades que tienen cada una de las instituciones, los docentes y toda esa puesta en marcha en un proceso que es complejo, es un proceso que se viene desarrollando, las instituciones vienen trabajando en este tipo de modalidad de estudio hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo se produce un gran acelerador que es la pandemia y una cierta incertidumbre porque de todas esas cosas que nos sentamos a pensar y a probar en conjunto, vamos a ver la verdad del funcionamiento y vamos a tener que realizar un montón de ajustes una vez que el proyecto realmente empiece. Contamos con presencia de toda la región. Hay colegas de Colombia, de Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador. Espero no olvidarme ninguno que han tenido una participación activa ayer. Todos en el feedback que tuvimos ayer, todos con mucho deseo de generar una red en la que nos ayudemos. Nuestra región tiene también muchas dificultades y si bien es muy diversa y muy rica en cuanto a la diversidad de modalidad, tenemos problemas en común. En estas jornadas nosotros estamos buscando acercarlos a un equipo de fabricantes también, que se han enfocado específicamente no en la tecnología, no se va a hablar de fierros, de equipos, sino en metodología. ¿Qué se puede hacer? Sí, Oscar, Argentina también, por supuesto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden aportar ellos para ser una parte integrante del proceso más que un simple proveedor espectador? Acá tenemos un panel de lujo porque tenemos 3 representantes de instituciones que están en pleno proceso, que han trabajado muchísimo desde hace muchísimos años y están en pleno proceso de concreción de sus proyectos y comenzando esa etapa tan interesante que va a ser empezamos a usar todo aquello para lo que trabajamos tanto tiempo. Yo quiero agradecerle y presentarlo a Marcelo, Marcelo Rivera, que nos está acompañando desde ayer. Este es un evento convocado por tecnólogos y él se está ocupando de que la mirada de los pedagogos esté defendida, tenga una mirada activa, una participación activa dentro de este congreso. Marcelo tiene un larguísimo currículum y antecedentes, pero a mí una cosa que me queda, que ya lo decía ayer, él se presenta como que hace 2 décadas que está trabajando para generar debate, que colabore a repensar un sistema educativo de calidad. Este es el gran rol que ha hecho Marcelo en estas jornadas, estamos muy agradecidos. Y bueno, Marcelo, te cedo la palabra. Me encantaría, yo los conozco a todos ellos mucho, me encantaría que vos desde tu lugar puedas presentarlos. Perdón, primero vamos a arrancar con un video del proyecto de UCA para que vean un poco en imágenes cómo fue ese proceso. Puede ir el video nomás. El mundo cambió y en UCA nos reinventamos para acompañar ese cambio. A través de un estratégico proyecto de innovación educativa, creamos 275 aulas híbridas, que son más del 50% de las aulas de la universidad y sus colegios secundarios de todo el país. Cada una de estas aulas está preparada tecnológicamente para ofrecer una clase a estudiantes que están físicamente en el aula y a otros que están en sus casas. Todo esto de manera sincrónica, online y en vivo. También equipamos nuestros laboratorios con dispositivos Meetup
que poseen equipos de transmisión de sonido de alta calidad y cámaras de video que ofrecen un campo visual más amplio, permitiendo ver a todas las personas que están en la sala. Docentes y estudiantes cuentan con soporte tecnológico, asistencia pedagógica y multimedia desde el Sistema Institucional de Educación a Distancia. En UCA queremos seguir brindando la mejor educación para nuestros alumnos y las mejores condiciones de trabajo para nuestros docentes y personal administrativo. No nos quedamos quietos porque sabemos que hoy necesitamos estar más conectados que nunca. Gabriela, bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por convocarme a estas jornadas y ya que vimos este bonito video de la UCA, decirle a todos que el objetivo de esta jornada es mostrar, ¿no? Dejar en evidencia estos ecosistemas que se han generado, sobre todo la realización de estos grandes proyectos, ¿no? Transversales a toda la comunidad educativa que generaron grandes desafíos materiales, de adaptación, de capacitación, de implementación en todas las instituciones. Y hoy tenemos, en el transcurso de la mañana, vamos a compartir este panel con representantes de instituciones reconocidas de educación superior que compartirán sus experiencias, ¿no? De aprendizajes, de implementación, de desarrollo de proyectos. Y como siempre digo, ¿no? Hace unos años los tecnólogos y los pedagogos por ahí se miraban con cierto recelo, pero hoy son pareja de baile y hacen que todo este contexto tan complejo hayan podido potenciar equipos, capacitar equipos, llevar adelante con muchísimo esfuerzo y con mucha pasión experiencias que hoy Marcela Sixto, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marcela? Gracias por acompañarnos. Marcela Sixto, les cuento brevemente, es directora de posgrado, especialista en entornos virtuales de aprendizaje en la Pontificia Universidad Católica Argentina, con amplia experiencia orientada en los últimos años a la formación de formadores y sobre todo a lo que es la capacitación y la relación en la gestión, ¿no? Más de 2 décadas trabajando progresivamente en un recorrido de lo que significa la educación a distancia y la puesta en valor de la educación a distancia, y trabaja en la formación de profesionales interesados en planificar, en desarrollar y en evaluar las propuestas de enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje. Y con Marcela nos conocemos de hace unos años, ¿no? De algunos eventos de lectura, de algunos congresos que hemos realizado en la Universidad Católica Argentina. Así que bienvenida, Marcela, nuestra primera invitada. Muchas gracias, Marcelo. Un placer estar compartiendo con ustedes. También quiero presentarles al ingeniero Martín Guillermo. Martín, director del Departamento de Tecnologías de la Información del ITBA. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Marcelo, buenos días. También un placer poder compartir este espacio con ustedes y agradezco la invitación. Martín es líder en Administración y Planificación del Departamento de Tecnologías de Información y como docente de Sistemas de Información en las carreras de grado del ITBA. Su carrera de base es ingeniero electrónico, ha sido egresado de la UBA que hoy cumple 200 años, nada más y nada menos. Y de acá le mandamos un gran saludo, ¿no? a quienes han sido egresados y quienes hoy conducen la Universidad de Buenos Aires. Y trabajó Martín en proyectos de informatización de varias de las facultades de la UBA, entre otros proyectos en el ámbito educativo. Es así, ¿no es cierto, Martín? Sí, soy el director de TI del ITBA, más específicamente. Pero sí, he trabajado mucho tiempo en varias universidades a lo largo de mi carrera. Y su coequiper en el ITBA es Ezequiel López, a quien le doy la bienvenida, el tercer integrante de este panel. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes también por la invitación y por generar estos espacios de encuentro y para compartir conocimiento y experiencias. Ezequiel es director del Departamento de Infraestructura del ITBA
Es un experimentado ejecutivo con un perfil comercial y gran capacidad de liderazgo, especializado en proyectos inmobiliarios y de obra pública de alto rendimiento. Y bueno, Gabriela, vos convocaste este seleccionado. Y ayer me queda la verdad que he tenido con todos charlas así, una vez con Ezequiel estuvimos 3 horas hablando, y ayer hablaban mucho de atreverse y bueno, hago una introducción chiquitita de Ezequiel y Martín, son 2 atrevidos, les garantizo que son 2 atrevidos, hablan de atreverse, son 2 atrevidos, así que ojalá que puedan contar su experiencia. Y ya invito a gente a que vaya a ver el edificio, me tomó el atrevimiento. Bueno, no sé, o sea, Marcelo, si vos estás de acuerdo, pero a mí me parece, vieron lo que, o sea, acá hablamos de 2 proyectos muy distintos, pero vieron el desafío que fue el proyecto de UCA. UCA es una universidad con una población muy grande, con una diversidad de carreras muy, muy grandes, con un edificio muy grande, a cubrir 105.000 metros cuadrados, que cambian completamente la resignificación de ese edificio en función de la nueva realidad, ¿no? Es un campus preparado para recibir presencialmente una población inmensa. De hecho, mi hijo está desesperado por volver, Claro. Dice, una vez que vuelva a la universidad no sé qué me voy a poner, está preocupado por su ropa y su look. Pero bueno, nada, no sé si estás de acuerdo, pero me encantaría que nos contaras un poquito esto que nos contabas antes de cómo fue el proceso, porque si hay un proceso largo que lleva, que la verdad que es muy prepandemia y va a seguir muy pospandemia, es el proceso de UCA. ¿Nos querés contar un poquito, Marcela, cómo fue ese trabajo? Gracias, Gabriela. Sí, bueno, vamos a hacerlo sintético, porque como vos decís, es un proceso que es largo, que continúa, y en eso yo creo que me siento honrada de ser parte desde el inicio de lo que se fue pensando desde la universidad y desde lo que se fue pudiendo implementar también gracias al acompañamiento que fuimos recibiendo, y creo que los aprendizajes conjuntos. Nosotros empezamos casi, les diría que hace 15 años, a pensar en este futuro que soy, y que como bien señalabas, aceleró la pandemia. Al principio con algunos espacios puntuales que nos ayudaban sobre todo no solo a trabajar, como bien señalaste, con el campus que tenemos en Buenos Aires, que es muy amplio, que recibe una gran cantidad de alumnos, de profesores, de profesionales que vienen a hacer también no solo carreras de grado, sino de posgrado, sino que también con nuestras sedes del interior, ¿no? Entonces, ahí se sumaba el desafío de las distintas realidades. Así que en este recorrido empezamos primero con algunas cuestiones más generales que nos permitían conectarnos hacia afuera, y sistemáticamente un poco, bueno, ahí charlábamos con Gabriela y decíamos, hacíamos memoria, decíamos, bueno, 2011 ya había como algunos proyectos, empezamos ahí con formación interna de parte del equipo, que hoy tengo realmente la oportunidad de ser miembro de lo que es el sistema de educación a distancia de la universidad. Desde ahí empecé en ese momento con mi rol de profesora. Y empezamos, bueno, probando posibilidades, pensando posibilidades. 2013 ya estábamos ejecutando algunos de estas propuestas pedagógicas mediadas por la tecnología. Y empezamos con algunas capacitaciones docentes, pero no pensábamos, nunca nos imaginábamos un 2020, creo que como fue el impulso que nos dio. Pero en el medio, bueno, surgió
la carrera de posgrado de especialización en entornos virtuales de aprendizaje, que fuimos complementando, ¿no?, el uso de la plataforma con una semipresencialidad. Eso nos ayudó un montón en la formación de los profesores. Y después, creo que ayudados por la mirada de la tecnología, también empezamos con los desafíos pedagógicos, pensando en la capacitación interna de todos nuestros docentes. Así que estamos en un cuarto año de un proceso de formación en un curso que llamamos capacitación para nuestros profesores, donde tenemos un eje puesto en lo que es la pedagogía y la didáctica, otro eje que está puesto en los aspectos tecnológicos, con una mirada pedagógica, un trabajo interesante también en el liderazgo, desde esta mirada, como formación integral, y también, bueno, en los pilares de la universidad, desde la mirada filosófico-teológica que tiene la UCA. Así que un poco en síntesis, ese es el recorrido, y tratando siempre de seguir aprendiendo, ¿no? Y de algo que vos mencionaste y me parece sumamente importante, y que creo que esta es una oportunidad de seguir creciendo como comunidad de aprendizaje, no solo dentro de UCA, sino hacia afuera. Claro. Perdón, Marcelo, vos cortame porque sabés que yo soy dada a la charla, ¿no? Pero una cosa que me pareció muy desafiante en el proceso de UCA es que UCA en todo momento planteó en una solución que fuera para toda la comunidad educativa similar, con una experiencia similar y en forma democrática. Y en un determinado momento tuvieron que elegir, ¿no? Dijeron, bueno, ¿qué vamos? ¿Por todos los sueños que tenemos o por la cantidad en cuanto a la transversabilidad de esas implementaciones, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión? Porque supongo que es una decisión difícil. Mira, yo creo que sí, por supuesto, siempre esas decisiones donde uno tiene que sopesar, ¿no?, posibilidades, oportunidades, desafíos, son decisiones difíciles. Pero bueno, yo ahí creo que tiene que ver con el equipo de trabajo, con la comunidad, con todos nuestros grandes referentes, desde el rector, todo el secretario académico y todo el equipo de decanos de las distintas facultades, que se pusieron a disposición para pensar y no perder nunca de vista nuestro foco en el humanismo cristiano. Entonces, un poco ahí la elección fue, queremos llegar a todos, ¿cómo podemos hacer para que, bueno, nuestros alumnos y nuestros docentes tengan acceso, ni bien se pueda ir poniendo, ¿no?, en práctica y concretando la apertura progresiva de la universidad con los distintos modelos que va a tener de un aula híbrida y sus complementos, ¿no? Y sin perder la mirada pedagógica. Así que desafío enorme, Gabriela. Fue y lo sigue siendo. Yo creo que te lo dije en alguna oportunidad, esto es un proceso que no terminó y que va a continuar. Perdón, yo sigo porque realmente eso son cosas que me quedan mucho de la charla de ayer, ¿no? En la charla de ayer tuvimos realmente un bombardeo, un abrecabeza en cuanto a un montón de tecnologías y de cosas disponibles. Nosotros que somos tecnólogos, de hecho, nos hemos sorprendido con todo lo que hay disponible. Ahora,
¿Cómo se trabaja en la comunicación interna para que una población tan amplia sepa, mire el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío? Porque todo no se puede, ¿no? Han tenido que elegir. Mira, creo que la comunicación es una de las claves, las buenas comunicaciones, y también ir mostrando que en este proceso se va escuchando las distintas voces y las distintas necesidades, se van viendo cuáles son las mejores soluciones, porque algo que vos destacaste y que tiene la universidad como desafío es que tenemos una multiplicidad de disciplinas, y eso requiere distintos enfoques. No es lo mismo una carrera de corte filosófico que una carrera como algunas de las ingenierías o medicina, que tienen, o las, digamos, algunas carreras que requerían de una práctica casi inmediata. Entonces, ahí también hay otra cuestión que fue ir comunicando, ir pensando. Yo creo que ahí el diálogo y el tratar de escuchar las necesidades y las posibilidades que teníamos concretas en medio de una situación altamente desafiante. Gabriela, yo quiero destacar algunas frases que recién dijo Marcela, que me quedaron resonando para que se lleve también el público que está participando de la jornada, ¿no? Marcela, vos hablaste de comunidad de aprendizaje. Yo quiero que te explayes un poco en este concepto que me parece muy poderoso. Y otro concepto que también quiero que explayes es este concepto del declararse aprendiz desde la humildad, ¿no? Cuando hablas de un humanismo cristiano y cuando hablas de valores, creo que es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en equipo, ¿no? Que la mirada del otro, lo que sabe el otro, es muy importante y no pararnos en el ego del que todo lo sé y que el resto de las disciplinas no importa tanto lo que sepan o lo que me puedan aportar. Creo que son dos de las claves, ¿no?, que quiero destacar de lo que vos recién nos decías, ¿no? Por un lado, generar comunidad con una comunicación efectiva, por la complejidad, ¿no?, generacional de las instituciones, hay que ser muy efectivo en la comunicación. Y por el otro lado, estar abierto al aprendizaje para poder conectar distintos saberes, distintas miradas de los profesionales. Gracias Marcelo por rescatar en primer lugar lo que es comunidad de aprendizaje. Creo que no necesitamos de este momento, nosotros ya venimos como universidad trabajando transversalmente, pero uno de los proyectos que pusimos en marcha, creo que eso nos ayudaba la historia que teníamos y cómo se venía pensando en este futuro que soy. A los pocos días de iniciada la pandemia, además de poder ofrecer los espacios para dar clases, lo que hicimos internamente es en nuestra plataforma crear un aula donde están matriculados todos los docentes de las 4 sedes, todas las autoridades de libre acceso, y donde desde el sistema de educación a distancia lo que fuimos haciendo fue ofreciéndoles a todos nuestros docentes un espacio especial para compartir buenas prácticas, y esto lo fuimos capacitando a los docentes y orientando con comunicaciones para ver cómo podían ellos identificar esas buenas prácticas que en este contexto estaban haciendo, o las que ya habían realizado previamente, y ayudaban a otros docentes que se iniciaban en este recorrido, y donde también fuimos subiendo nosotros propuestas pedagógicas
para la diversidad y para las distintas situaciones que se podían generar en las propuestas y procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, creo que esa fue una de las claves, ahí sigue habiendo. De hecho, estoy trabajando especialmente en ir como identificando las voces que están marcadas dentro de este recorrido. Ese fue un aula dentro de nuestra plataforma. Esa fue una de las formas de esta comunidad de aprendizaje, y otras fueron todas las reuniones que se pudieron hacer, tanto intradepartamentales, abiertas entre docentes de distintas unidades académicas. Fuimos buscando distintas formas para estar cerca a pesar de estar lejos, ¿no? Creo que un poco por ahí sintetizo esta primera pregunta de comunidad de aprendizaje, y que la uno a la segunda, no podíamos pensar en comunidad de aprendizaje sin pensar en que somos todos parte de una universidad con una mirada, y que lo más importante eran nuestros alumnos, y creo que ahí pusimos como en práctica lo que tratábamos, de que no se pierda de la presencialidad a esta virtualidad en modo pandemia, de cómo nos relacionábamos, buscando, bueno, espacios para conversar, identificar también dificultades que fueron surgiendo, ¿no? y que siguen teniendo tanto alumnos como docentes. El desafío de abrir la puerta de casa para dar clases es muy distinta a la de abrir la puerta del aula para dar la clase. Entonces, creo que ahí fue también como, bueno, queremos que nuestros alumnos puedan continuar con sus estudios, y con todas las dificultades, y seguramente con aciertos, pero también con cuestiones para seguir modificando y para seguir ajustando. Fuimos haciendo camino y seguimos aprendiendo. Ahora tenemos a mí me interesaría mucho que introduzcamos en esta parte de la charla, donde tenemos toda una problemática de comunidad dentro de su propia casa. O sea, ¿qué hicimos en casa para que nuestra comunidad siga sintiéndose en casa? A mí me parece muy interesante combinar este proyecto con el proyecto del ITBA. El proyecto del ITBA, ayer mucho nos preguntaban innovación. A veces la innovación está visto como, uy, hagamos algo loco, hagamos algo distinto, hagamos algo que no haya por acá. Y el ITBA para mí es un ejemplo de innovación, pero en el concepto. Es decir, nuestra institución, nuestra comunidad educativa, que viene con una determinada necesidad. La comunidad educativa del ITBA es muy grande porque incluye a muchas empresas. La extensión de su alumnado, cuando empiezan el trabajo, sigue incorporado a la institución. Y con el mismo espíritu de base, armaron un proyecto muy desafiante porque implicaba un cambio. También un proyecto prepandemia, que tuvo que sufrir la pandemia, está terminado y en primeras ocupaciones ahora. Así que no sé, vamos con el video de ITBA y así después nos dejamos a Martín y Ezequiel.
Bueno, Marcelo, acá tu mirada, distinto, ¿no? Sí, me gustó mucho el video, pero yo creo que es parte de, acá quiero abrir conversación con Martín y con Ezequiel, ¿no? Cuando hablamos del espacio como el tercer profesor, cuando hablamos de la importancia, ¿no?, de revalorizar los espacios que propendan, ¿no?, a la creatividad, al trabajo colaborativo, a sentirse dentro de un espacio diseñado para que te sientas en el lugar. Entonces, quiero abrir conversación un poco con Martín y con Ezequiel para que nos cuenten un poco, ¿no? En principio también, ¿cuál fue el objetivo más que nada institucional, ¿no?, de este proyecto tan ambicioso? Bueno, buen día a todos nuevamente. Ahora les voy a contar un poquito cómo empieza el proyecto y qué resulta de él, ¿no? Bueno, como vieron ya un poco la data está en el video, son más de 7.000 metros cuadrados de sede. Esto está dentro de lo que es el nuevo plan estratégico de la universidad. Después Martín va seguramente a contarles un poco más la parte hard. Yo soy arquitecto, yo voy a tratar de ir con lo más divertido, él va con lo más técnico. No, bueno, es un proyecto que, como bien dijo Gabriela, es prepandemia, con un concepto de enseñanza, si quieren, que viene dentro de lo que es viendo el ITBA hacia el futuro. El ITBA como institución forma parte de una red conectada que incluye a las empresas con las que trabajamos, hacia donde van nuestros alumnos, que son grandes contribuyentes al ITBA, pero también con el sistema científico, el sistema tecnológico y el de los equipos internos nuestros. Un poco el edificio tiene que representar esto, es el futuro, el ITBA tiene que estar representado a través de nuestra infraestructura, donde el aprendizaje no es solamente en el aula, tenemos una serie de espacios exteriores donde continúa la formación, eventualmente fuera del ITBA también continuará, pero principalmente el edificio tiene muchísimo espacio donde los alumnos van a seguir interactuando. Es un edificio que es para grado y para posgrado y la escuela de innovación, con lo cual también va a haber mucho intercambio de distintos niveles. Y bueno, esto de la continuidad de la formación y la experiencia ITBA fuera del aula es importante. Esto llevado, digamos, del macro también vamos al micro, o sea, el aula tampoco es un aula lineal, no es un aula donde yo tengo un docente adelante con un pizarrón o una pantalla. Las aulas son 360 grados, tenemos superficie de escritura en todos lados, tenemos pantallas al frente, al fondo, en algunos casos inclusive en laterales, tenemos pantallas fuera de las aulas. Entonces, es un edificio que se adapta a nuevas metodologías de enseñanza, a futuras eventualmente metodologías, donde los espacios son flexibles, de multiuso. Digamos, la intención es representar la imagen del ITBA futuro y que el edificio nos sirva también hacia el futuro. Todos esos espacios, bueno, vieron que los muebles todavía estaban cubiertos y demás, pero todos esos espacios que parecen tan bonitos, ¿no? O sea, tienen otro objetivo. Contanos un poco de por qué esos espacios de encuentro, esos espacios de choque, tan parecidos a las oficinas que sus alumnos van a tener que... Eso es una definición que tomamos institucionalmente de que los espacios de enseñanza no sean más simplemente un aula o un banco o un pupitre donde los alumnos se sientan, aprenden o adquieren conocimiento y después siguen con otra vida post-universitaria, ¿no? La idea es que los espacios se asemejen cada vez más a donde nuestros alumnos después trabajarán, o inclusive, como decía, ¿no?, este es un edificio donde vienen profesionales también a formarse, entonces que cuando vengan tengan las mismas herramientas, el mismo tipo de espacio que donde ellos realizan sus actividades. ¿Dónde se puede escribir en el ITBA?
en ese edificio. ¿Dónde se puede, perdón, escribir? Escribir. ¿Dónde todos puedes lados. escribir? En En todos todos lados. lados. Desde, bueno, ahí Martín seguramente ahora les va a No, contar. no me un poco escriban más. en las pantallas, por favor, es lo único que pido. Pero sacando eso, en todos lados. No, con el pencil de las pantallas se puede escribir en la pantalla. Por supuesto. Sí, 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 sí. Susan, usemos la herramienta adecuada. No sé quién quiere seguir, o sea, porque el proceso de elección de esa tecnología fue duro. Sí. Duro. Sí, si querés te cuento un poquito, Gabriela, cómo fue. Vos lo has vivido conmigo también, Sí. ¿no? Pero le cuento un poco a todos cómo fue esto. Voy a arrancar de algo que quizás es un poco aburrido, pero comenzando con los planes estratégicos del ITBA y de TI, ¿no? Porque está todo relacionado, no son los cimientos para lo que viene, ¿verdad? El ITBA tiene un plan estratégico sumamente ambicioso, ¿no? Un plan estratégico a 10 años en el cual el crecimiento es parte del eje de todo esto, ¿no? Y cuando uno piensa en crecer, piensa en la infraestructura que va a necesitar para eso, ¿no es cierto? Estos son los edificios, los espacios que contaba muy bien Ezequiel. Está eso en el podio del plan estratégico. Y aparte el ITBA, para los que no lo conocen, es una universidad que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ¿no? Es una universidad que enseña ciencias duras, ingenierías, ¿no? Ese es su mercado. Y aparte es una universidad que tiene una excelencia académica impecable, ¿verdad? Es el prestigio del ITBA, su excelencia académica, sus graduados son los líderes en todo el mundo, ¿no? Eso es lo que quiere construir el ITBA. Entonces, junto con estas cosas, ¿no? Se intersecta con el proyecto de este edificio que estaba bien contando Ezequiel, ¿no? Es cómo generamos los líderes del mañana. Por otro lado, nosotros tenemos también en TI un plan estratégico que, para no aburrir demasiado, enfocamos la transformación digital en las personas, ¿no? Y en las experiencias. Y tratamos de construir valor juntos, con la organización, las personas y la tecnología, ¿no? Entonces, un poco con esta intro es que empieza, ¿no? La planificación del proyecto. Al principio, cuando arrancó el proyecto del edificio y con todas estas ideas, nos empezamos a hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo generamos un campus innovador? ¿Cómo adecuamos la tecnología en las aulas? ¿Cómo hacemos una diferencia, ¿no? Para que esto realmente sea algo nuevo, ¿no? ¿Cómo promovemos el uso de nuevas herramientas? Y la verdad que esas preguntas como que no tuvieron mucho resultado. Es muy difícil construir esto. Entonces nos fuimos a un concepto de máximas. El concepto de máximas yo le voy a pedir que no se me rían, porque hay algunas que suenan muy triviales, pero que tienen que ver con el concepto de aula, ¿no? Y la primera decía algo como que se vea y se escuche bien de todos lados. Yo sé que suena sumamente trivial, pero todos los que han recorrido universidades, por lo menos aquí en Argentina, eso no ocurre en todas las aulas. Es raro, es difícil de construir, ¿verdad? Tiene una gran dificultad. A la tarde tenemos una charla a propósito de eso con Facundo, que has trabajado tanto, porque el que se escuche a veces no... Okay. Realmente suena trivial, pero es central, ¿no? Después que sea simple de utilizar, esto es claro, ¿no? No se puede perder un segundo de clase entendiendo cómo usar las cosas que están en el aula. Simple, fácil. Que sea escalable, la siguiente. O sea, yo puedo usar desde un marcador en la pared a una tecnología de videoconferencia, extender el aula, colaborar en la pantalla, ¿no? Que el límite sea la imaginación, pero que sea escalable, que todas sean de la misma manera escalable. Y esto desencadena en la última máxima, que es homogeneidad. Todas las aulas tienen que ser iguales. Bien, entonces, acá es como que comienza nuestro proceso de proyecto, ¿no? Estas son las bases que fundan el proyecto. Después teníamos, bueno, la selección del partner, que yo no quiero dejar pasar acá, Gabriela. Cuando uno hace un proyecto de esta envergadura, necesita alguien que lo acompañe, que lo escuche, que lo entienda, ¿no? Y ahí es donde entran ustedes, que nos han acompañado en todo este proceso y que realmente es fundamental tener a alguien que vaya con uno de la mano, ¿no? hacia el futuro. Nos hemos peleado también, hemos metido la pata, hemos hecho cosas mal, bueno, pero trabajamos y si no hay juntos. pelea, no hay construcción. Así que me parece que está muy interesante. Y acá viene lo que yo comentaba antes, y que ya sé que los debo venir aburriendo, pero es la construcción conjunta de valor.
empezamos un proceso de iteración entre la organización, las personas y la tecnología, ¿verdad? Empezamos a presentar al directorio de la universidad posibles soluciones, representantes docentes, la comunidad en general, y empezamos a dar formato al proyecto. Porque la verdad que si a mí me preguntan, que yo soy de tecnología, yo pondría de todo en el aula, ¿no? La llenaría de cosas, me parecería fantástico, y no tiene ninguna utilidad real, no cumple ninguna de las máximas, no sirve para nada. Entonces esto fue un proceso largo de iteración en el cual construimos todos el valor que le vamos a dar a las aulas. ¿Bien? No fue fácil, fue bastante largo. Nada, con Ezequiel tuvimos 1 millón de charlas, hicimos 1 millón de encuestas, nada, un trabajo, la verdad, excepcional, hasta que llegamos a lo que va a ser el aula. El aula es esa delgada línea entre la simplicidad y la tecnología, ¿no? Es una pantalla inteligente, diseñada y calculada para el tamaño del aula, con el audio diseñado y calculado para el tamaño del aula, ¿verdad? La pantalla nos da una infinidad de funciones para colaborar, para trabajar todos juntos, para conectarnos inalámbricamente, o simplemente el que quiere venir con el pendrive y el PDF y enchufarlo y trabajar, ¿no? En ese concepto de el docente no tiene que pensar cómo usar el aula. Le pusimos una botonera de control, en el cual con apretar un botón se le setea el aula, y no tiene que estar viendo, uy, yo ahora quiero proyectar, yo ahora quiero usar la cámara del sistema de videoconferencia que también tenemos. No tiene que pensar en nada. Y aparte esto se une con nuestro ecosistema de aplicaciones, ¿verdad? Tenemos un sistema de control centralizado en el cual nosotros mismos podemos controlar todo, si quisiéramos. Podemos ver, podemos tener prevención de incidentes gracias a los reportes que tenemos. Entonces, tenemos un concepto de aula general con esa tecnología. Como decía Ezequiel antes, podemos evitar tener un frente único, ¿no? Para aceptar los nuevos modelos pedagógicos. Y esto, bueno, nos da una flexibilidad y, como dije antes, ¿no? Que el docente ponga el límite, o que nos desafíe a seguir haciendo cosas para que el límite esté más allá, ¿no? Y digo, para cerrar y ya no seguir hablando, que yo también soy de palabra fácil, Gabriela. Vos sabés que yo tengo una pregunta que viene de ayer, ¿no? Porque ayer tuvimos muchísimo acceso a muchas instituciones, y una de las cosas que se hablaba es la realidad de la desigualdad, ¿no? Hay sectores que por ahí les cuesta mucho más el acceso a la tecnología. Contame el proceso, cuéntenme el proceso de desigualdad que se les produjo a ustedes en una población altamente tecnológica, donde de todas maneras tuvieron que trabajar compensando a esos alumnos que son aviones, que cada cual quiere usar lo suyo. Bueno, allí tuvieron un proceso súper rico también y difícil. Sí, bueno, eso creo que es algo que se enfrentan todos, ¿no, Gabriela? Todos tienen esa desigualdad. Nosotros tenemos desigualdad no solo en los alumnos, sino también en los docentes, ¿no? Que termina siendo un desafío. Pero bueno, hay alumnos que son sumamente innovadores, que son estos early adopters, que van adelante de todo el mundo, que quieren jugar con todo lo que tienen, y los clásicos que no quieren cambiar nada. Y digo, estamos tomando a los alumnos, pero esto también es muy marcado en el cuerpo docente, ¿no? Aquellos que venían con su hoja y escribían con una tiza y no quieren cambiar, y aquellos que quieren experimentar y que el aula sea algo innovador. Entonces, este proceso que yo hablaba antes de iteración, de involucrar y de construir valor juntos, es que estamos tomando la opinión, el respeto, el desafío que tienen todos por delante, y lo estamos condensando en un proyecto que le abre la puerta a todos, y que les abre la puerta a evolucionar si quisieran. Bueno, una pregunta del público que me gustaría trasladarse. Para Marcela, Flavio Sarmiento pregunta, ¿cómo han hecho la capacitación docente? ¿Dónde la enfocaron para que todos puedan utilizar la misma plataforma en poco tiempo? Si la puede describir. Bueno, proceso, ¿no? También. Teníamos por ahí como ventaja
que ya veníamos usando la plataforma como parte de nuestras prácticas docentes, y entonces era un complemento de la presencialidad, una propuesta de hace unos años. Algunos docentes ya veníamos dando clase y complementando con el uso de la plataforma. Así que eso creo que fue un beneficio. Y ahí fue trabajo también desde la Secretaría Académica, desde el Sistema Institucional de Educación a Distancia, donde nos pusimos a disposición y fuimos haciendo, bueno, desde pequeños encuentros, y tenemos un espacio donde siempre estamos conectados a alguno de los miembros del equipo para dar respuesta al profesor que quiere diseñar una propuesta pedagógica y no sabe todavía cómo, o está aprendiendo a hacerla, entonces no termina de hacer una configuración que sea la que necesita para dar su clase, hasta grandes espacios de participación y capacitación. Y también fuimos usando como replicadores a los que ya venían haciendo experiencia. Así que fue y sigue siendo proceso. Hay mucho todavía por aprender. Los escuchaba con atención recién en la conversación con Martín, y digo, creo que también forma parte de la mirada, ¿no? ¿Qué es lo que necesita y quiere hacer el docente, y cuál es su propuesta de clase y cómo la va a ir diseñando? Y para eso, bueno, empiezan a haber múltiples caminos, ¿no? Como esos estilos personales de profesor se van también como plasmando y requiriendo de parte nuestra distintos tipos de respuestas. Pero la capacitación fue así como ya venía siendo, por suerte, y fue ir replicando, ir dando respuesta lo más que se podía en procesos a veces más pequeños y en procesos más grandes. Una cosa que a mí me parece sumamente interesante, Marcelo, es, nosotros dijimos que tratamos que estas jornadas sean prácticas, y tenemos otro tema que me parece que es muy complementario, es desafío buenas prácticas. ¿Qué fue lo que fue un dolor de cabeza y cómo hicimos que funcione? No sé, Ezequiel, ¿querés vos ver esto? Que hemos tenido muchos, ha sido el que toma los dolores de cabeza, ¿no? ¿Qué podés sugerir con esto? A ver, bueno, creo que todos hoy estamos más o menos en el mismo contexto, bueno, que es algo inesperado, que es la pandemia. Empezamos proyectos, como decíamos, ¿no? Todos proyectos pre-pandemia que tuvimos que adaptar, tuvimos que poder llevar adelante. En el caso nuestro fue obra de interiorismo de cero, donde tuvimos que trabajar en burbujas, tuvimos que hacer 5 obras paralelas dentro del mismo edificio, porque los plazos eran cortos, porque si teníamos un contagio se cerraba la obra, entonces no podíamos cerrarla completa. Estaba la incertidumbre de cuándo volvían las clases, porque primero era agosto del año pasado, después era marzo, después mayo, después junio, julio, ahora se supone que la semana que viene, y seguimos realmente con esa incertidumbre. Entonces, nada, hubo todo un trabajo de programación de obra, de definición de equipos, al punto, por ejemplo, cuando empezamos la obra, nosotros asumimos la dirección de obra y el gerenciamiento con el equipo propio, nuestro DITBA, no usamos un equipo tercerizado, trabajamos directamente con la empresa constructora para poder tener un dinamismo mucho más instantáneo en toma de decisiones, en avance. Nos tuvimos que ir adaptando. Yo soy, no sé, históricamente, por decirlo de alguna forma, project manager, de procesos, de cronogramas, de Gantt eternos, y de golpe nos encontramos en que nuestro Gantt era todas las semanas con todos los proveedores hacer recorridas por la obra. Ya no era agarrar un Gantt e ir corriendo líneas. Acá fue, bueno, teníamos un Gantt, teníamos procesos, y de golpe tuvimos que usar nuestra experiencia, nuestro atrevimiento, como dice Gabriela, y cambiar un montón de métodos, adaptarnos a la realidad,
y bueno, en 5 meses hacer lo que tal vez en condiciones normales hubiéramos hecho en 8, pero encima sumado con la pandemia. Entonces, nada, fue principalmente adaptarnos. Yo digo que hicimos el antiproceso de project management en lugar de un project management. O sea, hicimos todo lo que está mal, o todo lo que no tendríamos que hacer, lo hicimos, por suerte con un equipo con experiencia que digamos, que casi por reflejo podía... Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Este es nuestro último Gantt. Eso eran las reuniones de obra, exactamente. O sea, día a día íbamos adecuándonos y encontrando el camino para llegar. La verdad, salió bien. De todas formas, fíjate que el método estuvo, ¿no? Porque nuestro director de orquesta, Ezequiel, prohibió el chat, porque la tendencia a pasarse cosas de Gantt en el chat que no queda registrado, no, vamos al pizarrón. Pizarrón, foto del pizarrón que reemplaza, si querés, a la minuta formal o a los mails eternos, porque termina siendo así, si no son mails eternos. Teníamos equipos reducidos, no podíamos estar pendientes de transcripciones infinitas. Entonces, nada, se adoptó una metodología, no sé, a la antigua, si quieren. Pero bueno, de vuelta, la experiencia y el trabajo en equipo hizo que pudiéramos llegar a buen puerto. Creo que también fue importante ahí, este proyecto se inició con otro liderazgo dentro de Litva. Martín y yo asumimos nuestros roles en plena pandemia y con este proyecto ya iniciado, y logramos una sinergia entre las áreas dentro de ITVA, que sin ella seguramente esto no hubiera llegado a buen puerto, o por lo menos no en los tiempos y de la forma que llegó. Eso como experiencia, nada, desafortunadamente a veces tenemos que aceptar que las relaciones humanas son importantes en estos casos. Y bueno, tenemos la suerte de que se formó un nuevo equipo donde nos gusta trabajar en conjunto, donde somos muy transversalistas en la colaboración, y eso como lo quiero compartir como ejemplo, como experiencia, para no compartimentar la información. Eso, un poco lo que decía Martín, ¿no? Tener partners, no proveedores, y que con los partners podemos compartir información, podemos trabajar en conjunto, proyectar en conjunto. Sí, Martín, si querés sumar algo a esto de las experiencias de este proyecto. Sí, bueno, la verdad que lo describiste todo bastante bien. Resalto lo del equipo que se formó. Para mí fue, la verdad que cómo manejó Ezequiel la pandemia y la burbuja, como decía recién, me pareció fantástico. Yo creo que sin esa experiencia que tiene él no hubiésemos podido hacerlo. Y nada, también hacía experiencia, desafío. Yo creo que la organización entienda que todos tienen que trabajar, que todos tienen que colaborar para el proyecto. Es algo que tiene que entender la organización. No es que infraestructura y tecnología van a entregar un producto y lo tienen que usar todos, sino que todos van a tener que poner su granito de arena y su esfuerzo para que esto realmente ocurra. Me parece que ese es un desafío, ¿no? Y una buena práctica al mismo tiempo. Y por supuesto, bueno, el repoblar el edificio, ¿no? Ese es otro gran desafío que nos vamos a enfrentar ahora, en el cual tenemos que capacitar y acompañar a nuestros docentes, como también decía Marcela hace un ratito. Así que eso nomás para agregar. Tengo una pregunta del público para trasladarle a Martín. La pregunta es de Gerardo Ramírez y dice así: ¿qué habilidades y qué elementos debe desarrollar un docente en estos formatos híbridos, ¿no? ¿Qué elementos debe tener una aula híbrida y qué habilidades debe desarrollar un docente? Bueno, elementos, entiendo a nivel equipamiento. Lo que tenemos nosotros y lo que planificamos nosotros es un sistema de videoconferencia que tiene la capacidad de captar todo el sonido del aula, reproducir todo el sonido que está en el otro extremo y
filmar, digamos, el frente o hacia los alumnos, ¿no? Esto genera un aula que es 100% extendible, ¿no? No es solo el docente puede estar en otro lado, sino es cualquiera de las partes puede estar en cualquier lado. Eso me parece fundamental. Ahora, habilidades, ahí es algo que hay que construir, ¿no? Porque estamos experimentando este modelo de aula híbrida. Nosotros tenemos una construcción teórica, práctica en lo que es la implementación del servicio, y creemos que no debería, o sea, debería preparar el aula para que las interacciones entre todos los alumnos y los docentes no sea de manera presencial. Y el resto, la verdad que lo tenemos que ir descubriendo, ¿no? Yo no estoy seguro si el aula híbrida es o no el futuro, ¿no? Estamos planteando por la pandemia que es el futuro, pero creo que va a ser una intersección. Así que ahí, nada, lo invito a que lo descubramos juntos, ¿no? A ver realmente el conjunto de habilidades que vamos a necesitar. Sí, está muy bueno lo que decís y yo comparto, porque estamos en un terreno exploratorio, ¿no? Donde los maridajes, como decía ayer Alejandro, ¿no, Gaby? ¿Te acordás que Sí. utilizó mucho esa palabra? Sí. Estamos explorando y lo que realmente está funcionando es estos maridajes, ¿no? De lo tecnopedagógico, explorar, compartir las experiencias y extraer lo que potencia, lo que motiva, lo que inspira como cualidades principales de las nuevas metodologías y procesos de aprendizaje. Tal cual, Marcelo. Fíjate cuando inició la pandemia que transformamos todo a virtual, y lo que la transformamos en verdad fue lo mismo que hacía presencial, lo hago virtual. Y eso no es una clase virtual, ¿no? Claro. Hay que aprender a hacer una clase en la virtualidad. No son 3 horas de hablando en una pantalla. Entonces, bueno, ese mismo proceso creo que tenemos que recorrer ahora. Eso es lo que voy. Y nos tenemos que tener paciencia todos, ¿no? Porque son procesos largos. Acá en el chat, Lorenz dice que pasa con el docente que muchas veces no puede tomar decisiones, o sea, salta de una institución a la otra y tiene que adaptarse. Y yo creo que un poco son las claves de lo que se suma a lo que decía Marcela con lo que decía Martín hace un rato, ¿no? Marcela hablaba de una democratización en la mirada, en pensar en el conjunto de la población. Y Martín decía, se necesitan 3 cosas. ¿Qué necesita el docente? Que se lo oiga, que se vea lo que muestra y que se vea al docente y que todo sea fácil. Y por ahí eso no cubre todas las expectativas que los distintos docentes puedan tener, porque somos una población inmensa, y en esto me incluyo. Somos muchos, muchos, muchos. Pero sí por ahí establecer algunas bases que hagan que esto genere una base de homogeneidad y colabore con los docentes que tengan diferencias etarias, de experiencia, de posibilidades económicas, de tiempos, de tipo de carrera. Creo que esta base de consenso en la que uno deja pone a la tecnología en un lugar más tranquilo, que Alejandro decía también, tranquilo, despacio, pasito a pasito, y va generando consensos en un nuevo alfabeto, ¿no? Un alfabeto tecnológico donde nos entendamos. Un nuevo Esperanto tecnológico. Podríamos jugar después con esa palabra. Marcelo, ¿vos cómo lo ves de afuera, desde tu mirada amplia? Todo lo que fuiste recogiendo. Yo lo que veo es que hay una oportunidad inmejorable, como nunca en la historia, porque si los escenarios cambian, también tenemos que cambiar nosotros, no podemos ser los mismos. Entonces, no podemos pretender que la situación mejore si nosotros no nos interesamos en ser mejores y en potenciar a nuestros equipos. Entonces, mucho tiene que ver por ahí la capacidad de tener un presupuesto y poder ayornar los espacios, equiparlos, pero el ABC de todo esto es una cuestión actitudinal, me parece. No sé qué opina Marcela y los chicos, ¿no? Me parece que todo comienza con una decisión de decir, bueno,
no puedo hacer lo mismo que vengo haciendo hace 40 años, no puedo ser el mismo que era yo hace 1 año y medio. Es decir, te lo digo desde mi experiencia personal, ¿no? A mí siempre me fue mucho más fácil escribir porque me formé escribiendo, soy periodista, soy escritor, y me ha costado mucho adaptarme a estos formatos remotos. Sin embargo, creo que sacan una versión de mí que yo desconocía de mí mismo. Entonces, animándome, capacitándome, generando estos ecosistemas de debate que me parecen muy enriquecedores, también compartir la mirada del otro me hace mejor profesional a mí, me hace ver desde otro costado el potencial que yo tengo. Y si algo de lo que yo puedo decir le sirve para inspirar a otro, bueno, bienvenido sea. Me parece que esto es clave, ¿no? Vernos como oportunidad y también ver la oportunidad de potenciar a otro en estos escenarios, como por ejemplo los que compartían Marcela o los que compartían Martín y Ezequiel recién. Había una pregunta que también te la tiro a vos, Marcelo. Marcelo también preguntaba, ¿y qué pasa con los alumnos? Porque con los alumnos también tenemos marcadísimas desigualdades, que es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Entre Marcela UCA, que es tan federal, y ITBA, que es tan de innovación tecnológica. ¿Qué papel le damos a los alumnos? Porque me parece que pueden ocupar un papel muy importante de sus realidades, ¿no? Ante todo, esta es la generación más sobreestimulada de la historia de la humanidad. Entonces, nosotros tenemos una gran complejidad social, tenemos a un 60% de los chicos debajo de la línea de pobreza, entonces tenemos que saber de dónde partimos, porque hoy no todos parten del mismo lugar de la línea de largada. Entonces, creo, y en esto quiero también escuchar a Marcela y a los chicos, ¿no? Creo que tenemos que ser conscientes de este territorio de desigualdades, porque no es lo mismo el mapa que el territorio, ¿no? El mapa, la currícula, el deber ser, no es lo mismo que el territorio. Nosotros, o los chicos, o los docentes salen de su casa y los territorios son muy complejos. Entonces, yo creo que es muy importante no decaer en el entusiasmo, no dejar que las cosas pasen sin comprometernos con esos territorios de desigualdad. Y potenciar, inspirar, generar contagio, porque estamos en estos escenarios de complejidad que hacen que ser docente hoy implique un desafío, me parece que superlativo y mayor al de otros momentos. No sé si lo comparten. Sí, sí, Marcelo, totalmente. Y ahí, por ahí, me gustaría como aporte pensar que nosotros trabajamos con alumnos, algunos, sobre todo los primeros años de las carreras, que no conocieron la universidad en físico, sino que sí, solo algunos tuvieron esa oportunidad de ir acercándose de a poquito, pero que no la conocen en físico. Y creo que ahí tenemos como un preconcepto de pensar que porque son una generación que está en contacto con la tecnología, la pueden usar de la misma manera para aprender. Y ahí creo que hay un punto para tener en cuenta. No todos tienen la capacidad, ¿sí? o están desarrollando las capacidades progresivamente para aprender por medio de la tecnología. Así que ese mismo proceso que pensamos para los docentes, lo tenemos que pensar para los alumnos con estas desigualdades que vos muy bien señalabas. Y creo que ahí hay una palabra que para mí es clave, que es como un aprendizaje digital, pero flexible, teniendo en cuenta este abanico amplio que nos encontramos en la realidad, en las distintas realidades en las que estamos.
Entonces, creo que pensarlo así, por lo menos a mí, me ayuda también a empáticamente ir descubriendo qué van necesitando los alumnos, además de los profesores en este recorrido que nos toca, y que coincido ahí con Martín que, bueno, por ahora es esta la realidad, veremos después cómo vamos a seguir, ¿no? ¿Cuáles serán los desafíos a futuro? Ahí agrego solo una cosa que me quedé con lo que decías, Marcelo, de la desigualdad, ¿no? Y esto como que ya me abstraigo un poco de la tecnología y de todo lo que estamos hablando, y ahí la palabra clave es acompañar, ¿no? Tratar de acompañar a aquellos que, vos bien decís, ¿no? Un 60% de pobreza. ¿Cómo hacemos las universidades privadas para poder incluir y acompañar a esta gente, ¿no? Y creo que ahí aparecen los programas de becas, el IDVA tiene un gran programa de becas, proveemos el material tecnológico para que puedan incluirse y estudiar y nivelarlos sin tener que bajar el nivel, ¿no? Subir a los que ingresan a ese tren y poder acompañarlos durante todo el proceso para incluirlos. Me parece que, bueno, es un tema de debate larguísimo, ¿no? Pero me parece que ahí está el eje, el centro de la cuestión. Bueno, yo agradezco un montón, tengo que hacer por ahí la parte antipática, pero queda abierta la charla, agradezco un montón porque nos hemos pasado la hora y todo el mundo se quedó. Me quería quedar con una pregunta o una mención de Fernando Mesina de la Universidad Nacional de Comechingones, porque tiene mucho que ver, planteaba todas las limitaciones con las que cuentan, en una realidad completamente distinta, y tiene que ver mucho con nuestro, la verdad, humilde y chiquitito lugar, este que estamos tratando de construir entre estos fabricantes, ¿no? Tenemos a protagonistas, Logitech, todo el mundo fue el protagonista de este caos, Zoom, se volvió sustantivo, una marca, Legamaster, que trabaja con el concepto Agile, nosotros que somos gestión de proyecto y todos ustedes. Realmente a veces suena como muy, muy ambicioso, pero la verdad es que creemos que hay que generar comunidad. Generar comunidad, las instituciones que han participado hoy son muy, muy generosas, los fabricantes son muy generosos en el sentido de poder probar alternativas, dar espacios de POC, y la verdad que la Universidad de Comechingones nos importa tantísimo y estoy segura de que esa universidad en relación con Martín, con Ezequiel, con un proyecto enorme, la UCA tan federal, algunas universidades de otros lugares de Latinoamérica, se puede generar ¿no? un avance, un nuevo alfabeto, un nuevo espacio donde podamos tener una base de entendimiento entre todos nosotros, sin olvidarse de ninguno, y aportando cada cual desde su lugar. Marcelo decía ayer, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo está abierto el mercado a aprender? Y yo le contestaba la verdad que con mucho convencimiento. Cada cual tiene que agarrar y buscar su sillita en la mesa, sentarse en su lugarcito y ver desde dónde puede aportar. No sé, esa es mi humilde opinión con respecto al tema. No sé si quieren decir algo más, estamos sobre la hora. Yo aprovecho para hacer algunos anuncios. A la tarde vamos a tener talleres muy, muy prácticos, los llamamos talleres, son reuniones, o sea que van a poder consultar. Se van a tocar la mayoría de las cosas que ustedes estuvieron preguntando, cómo diseñamos la tecnología, cómo establecemos estos mínimos, cómo hacemos la planificación de monto de inversión, y eso contempla no solo a las universidades privadas, sino también a universidades públicas con recursos más reducidos. Y después, en el cierre, que es a las 18, una tarde larga, no solo vamos a presentar algunas conclusiones, sobre todo Marcelo va a hacernos una visión general de cierre, sino también vamos a presentar un concurso de innovación. La verdad que concurso de innovación es feo nombre,
no se nos ocurrió otro, no estuvimos muy ingeniosos, pero la verdad vamos a presentar la posibilidad de ir acercándonos diferentes proyectos, y de esos vamos a elegir algunos para tratar de ayudar a materializarlos entre todos los organizadores. Así que bueno, esperamos que puedan participar. No sé si quedó algo, lo sacaron de pantalla, pero no sé si quedó alguna cosa que ustedes tengan ganas de decir y los quería saludar. Marcela, ahí están de nuevo. Bueno, no sé si nos quedó algo en el tintero. Yo, si me permiten una conclusión tal vez a un poco a esta charla, sobre todo con lo de la integración, saliendo de mi contexto actual de estar en el ITBA, ¿no? Donde tenemos acceso a un montón de herramientas, que algo que aprendí un poco de Martín y de otros proyectos en los que trabajé con tecnología, siempre como integrador, ¿no? Siempre en el proyecto hay que integrar la tecnología, y no siempre, y acá tomo las palabras de Martín, es usar tecnología por el simple hecho de meter tecnología entre comillas, las mejores pantallas, las mejores cámaras, ¿no? Y ahí, sobre todo, para no desesperarse, creo que lo importante de la tecnología es la interacción del usuario, la experiencia del usuario. Entonces, sobre todo para entornos más desfavorables, no desesperarse en necesitar lo último, lo mejor, lo más caro, desde poniéndonos en un lugar también de docentes, nuestra vocación, nuestro interés por transmitir, creo que va a ser mucho más importante que en muchos casos las herramientas con las que dispongamos. Y eso, sobre todo para Fernando, creo que es el mensaje que tenemos que compartir a nivel nacional y regional. No nos desesperemos en tener siempre lo último y lo más caro. Y bueno, y cierro diciendo, estamos disponibles, Martín y yo, me imagino Marcela también, quien quiera seguir con esta charla, Gaby, Marcelo, si alguien pide nuestros contactos, adelante, por lo menos en mi caso, ambos consienten esto, creo que generar comunidad, compartir conocimientos y experiencias, y vamos a crecer todos juntos. Sí, totalmente de acuerdo, y por ahí sumo a lo que estabas diciendo en esto de, bueno, no siempre la mejor tecnología es la que todos necesitamos y hay que ir viendo, ¿no? En este caso, cuál es cada situación. Creo que estamos en un momento, y retomo ahí una idea de Marcelo, donde este desafío se convierte en oportunidad, y es la oportunidad de aprender a aprender en forma permanente y reflexionar y seguir aprendiendo y no tener miedo a veces de hacer algunas pruebas y tener que hacer ajustes. De eso se trata también la educación, ¿no? De ir identificando errores y aprender del error como una gran oportunidad. Creo que estamos frente a esa situación para todos. Bueno, no me queda más que agradecerles tantísimo, decirle a todos los que están es que nos han permitido compartir los contactos, que vamos a seguir con actividades. Así que bueno, volvemos a lo mismo, la idea es generar comunidad. Así que agradecidísimos con todos. No se olviden, los que no se hayan podido conectar a los talleres, que hay una mesa de ayuda. Pidan ahí, les van a mandar el link, todas las charlas quedan grabadas y ahí van a recibir después también información de post-evento, con documentación, con otras reuniones que se van a realizar después. Es muy difícil, 2 jornadas es demasiado tiempo y de todas formas es corto, muy corto para poder abarcar todo lo que queremos. Así que, bueno, mi enorme agradecimiento. Sonrisa, saludo y foto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Un placer, hasta luego.